Amén, 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 amén. Amén. Yo le bendiga, mis hermanos. Déjenme preparar esto aquí un segundito nada más. Porque la voluntad de Dios en este caminar es que seamos un solo cuerpo en Cristo. Y yo soy siempre de lo que digo, hermanos, que nosotros somos escuderos unos del otro. Y algo que quiero siempre compartirles en este hermoso caminar de Cristo, que el Señor Jesús siempre que andaba con sus discípulos, siempre le enseñaba la unidad. Por eso Jesús andaba enviándolo de dos en dos. ¿Por qué? Porque si uno se resbala, si uno falla, si uno se cae, el otro lo levanta y lo sostiene. Y muchas veces acontecen cosas en nuestra vida que uno no entiende, pero Dios sí. Entonces, le oramos por el pastor Drular en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, levantamos nuestra mano por él. Padre, que donde quiera que él esté, Padre Santo, que usted esté con él. Señor amado, mira que es un varón de Dios, un hombre muy responsable, Padre Santo, con tu ministerio y con tu palabra. Señor, me levanto en el nombre de Jesús como escudero por él y por su familia. En el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Padre, trae paz, trae avivamiento cada día más en ese varón de Dios y en su descendencia. Señor, te doy gracias por cada vida en este lugar. Te doy gracias por los pastores, el pastor Lucas, Oideis y el ministerio que amo, que soy parte de ello, la pastora Adela y cada ministro que está aquí conectado. Porque todo el que se conecta a esta hora es porque tiene discernimiento de espíritu y ha oído la voz de Dios. Y como ha escuchado la voz de Dios, sabe reconocerla y seguirla. Esto no es por conectarse, esto es porque hay una sed. Esto es porque hay un llamado, el espíritu lo atrae. Y dice, me tengo que levantar porque me quiero conectar a esta desintoxicación para seguir creciendo y fluyendo en el Espíritu Santo de Dios. Crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por permitirme ser tu vasija, Padre Santo, para traer tu palabra. Señor, que los corazones, Dios amado, yo sé que están preparados. Padre Santo, no vengo a reemplazar la palabra que tenías con tu siervo. No. Vengo a conectarme con ella, Señor amado. Padre, que tu espíritu, que es el mismo espíritu, un mismo sentir, una misma cosa, Padre Santo, ponga el entendimiento, Padre, y que podamos enfocarnos. Era el pastor, pero va a ser Elvis. No, ese es un miembro del cuerpo de Cristo. Aquí no hay protagonismo, aquí es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso y el mismo Espíritu Santo de Dios. Y por eso, amado, te quiero invitar a que vaya a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22. Cuando todo lo tenga, dicen amén. Y van a decir mucha gente, bueno, esta era la palabra porque Dios lo permitió así. Así es. Amén. Dice que la palabra no cae en tierra, sino que hace el propósito por el cual ha sido enviada. ¿Esto estaba planeado? No. Para nosotros no, pero Dios sí. Así que vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Compartí esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra. Dice la palabra de Dios. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y dice la palabra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarvagó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham,
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracia y te doy gloria. Padre Santo, bendigo tu santo nombre, Dios amado. Me pongo en la posición de necesitado del Espíritu Santo para que Él ponga la palabra necesaria de edificación en mi boca. Busco la mutua edificación y la exaltación de tu nombre, Dios amado. Que sea un despertar, un río de agua viva, esta palabra, en cada espíritu, en cada corazón y en cada vida. Que seamos edificados y que podamos retener tu palabra y vivirla con temor y temblor en el nombre poderoso de Jesús. Amado, te estaré ministrando este poco tiempo o este largo tiempo del Señor, porque el tiempo de Dios es apremiante, bajo el tema la obediencia como sacrificio. La obediencia como sacrificio. Y quiero que tratemos 4 puntos muy importantes, y si lo puedes escribir ahí, es obediencia, desobediencia, apariencia y excelencia. Quiero que lo escriba ahí. Obediencia, desobediencia, apariencia y excelencia. Y te estaré predicando bajo el tema la obediencia como sacrificio. Cuando hablamos de Abraham, llamado padre de la fe, porque le creyó a Dios para salir de su casa y de su parentela a la tierra que Dios le había prometido. Dios le hace una promesa a Abraham y él la cree. Por creerla sale. ¿Cómo sabemos que la creyó? Porque salió de su casa, de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando vemos que Dios le promete heredad, le promete descendencia a Abraham, a un hombre viejo de 75 años y una mujer estéril, pero él creyó a la promesa, creyó a la palabra de Dios y dice que sale de la casa de su padre, dejando su cultura, dejando su idolatría que tenían sus dioses contrarios, y escucha la voz de Dios y la sigue. Un hombre que muestra obediencia a la palabra de Dios. Dios ve en Abraham algo que no veía en otro, así como Dios ve cosas en ti que tal vez no ve en otro, y uno muchas veces se queda en la parentela, se queda en el mismo circo, y aunque es cristiano sigue como medio tibio, pero Dios está viendo cosas en ti que Él quiere que tú creas y avance y salga a caminar en obediencia sobre esa palabra. Y dice que sale Abraham con su esposa, con Lot, y sale con sus criados y con los que tenía para caminar sobre la palabra, la tierra que yo te mostraré. La tierra que yo te mostraré es sinónimo de fe. Por eso le dicen padre de la fe, porque la fe es la certeza, es la convicción, la seguridad de lo que no se ve, pero se cree en el corazón. Y dice la palabra que en el caminar de Abraham ve la mano de Dios, pero también ve dificultades en el camino que forman el carácter y la fe de nosotros en la vida. Cuando estamos pasando un proceso de dificultad, de escasez, la fe está siendo formada en nosotros para que no dependa de que tengo o no tengo, sino del Dios que me llamó y el Dios que es fiel y que no se muda ni envejece, que me tiene de mis manos. Y dice la palabra de Dios que llega el cumplimiento de la promesa de Abraham, de su hijo, porque él decía: ¿cómo he de yo heredar descendencia como la estrella del cielo, como la arena del mar? Pero yo no tengo hijos, yo no tengo problema, a mí me va a heredar otra persona, a mí me va a hacer otra persona. Y muchas veces Dios no hace una promesa y nosotros en el camino, bendito sea el nombre de Jesús, vemos el cumplimiento en otros y empezamos a asignarles lo que Dios nos prometió y nos llamó a nosotros a otra persona. Pero quiero decirte que Dios te cogió a ti. Si Él te dio una palabra, la palabra que Él te dio tiene que cumplirse en ti, porque fue a ti que Dios te habló. Dios le habló a Abraham: te voy a dar descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y dice la palabra de Dios que llegó el cumplimiento. Nace Isaac. Y me imagino la celebración de Abraham. Aunque todos sabemos que nació Ismael porque Sara se desesperó y Agar y esas cosas, pero vemos que no era el cumplimiento que Dios tenía para Abraham. Y muchas veces vienen tropiezos en nuestra vida, vienen Ismael en nuestra vida que quieren cambiar o usurpar la promesa. Se ve pero no es, y muchas veces abrazamos lo que se ve pero no es, porque no tenemos fe para esperar con certeza y saber discernir lo que Dios ya dijo en el principio para nuestra vida.
en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando llega Isaac, me imagino a Abraham con esta felicidad. Amo a mi hijo, lo amo. Llegó Isaac, este es el cumplimiento. Y Dios arriba mirando, oh my God, Abraham, ¿tú lo amas tanto? Sí, lo amo. Yo no me quiero achinarlo. Y Dios le dijo, bueno, Abraham, en el capítulo 22, Abraham, ofréceme lo que tú amas en un holocausto, en una tierra que yo te mostraré. Pero dice la palabra, y Abraham salió, como mismo creyó para salir de la casa de su padre y de su parentela, así también sigue oyendo la voz de Dios y la sigue obedeciendo cuando Dios te demanda. Porque es muy bueno recibir promesas de Dios. Ay, esa todo el mundo la atrapa. Y gritan y atacan. Pero cuando viene la demanda de Dios, cuando vienen las exigencias de Dios, entonces ahí Dios no habló. Ahí hay que orar, ayunar para recibir confirmación si Dios habló. Entonces dice la palabra de Dios que viene ahora Abraham y sale con su muchacho, con su cuchillo y su leña. Y dice a los siervos, esperen aquí. Porque cuando tú tienes que sacrificar lo que tú amas, cuando tú tienes que sacrificar cosas personales internas, no puede haber gente contraria que te van a decir por qué. Yo no creo que Dios pidió eso. No, eso entre tú y Dios. La voz que te llama, la voz que te ha convencido de pecado, es la misma Dios que te va a guiar para formar ese varón perfecto en mi vida y en la tuya. Y dice que llega Abraham y lleva a Isaac al holocausto. Y dice que lo prepara el altar. Él dice, Jehová se va a proveer de cordero. Le dice a su hijo, adoraremos y volveremos. O sea, usted está viendo la convicción de fe, obedeciendo pero convencido. Ay, Dios mío, escribe eso. Obedeciendo pero convencido. Adoraremos y volveremos. Y el cordero, Jehová se proveerá de cordero. Pero estoy obedeciendo porque la obediencia como sacrificio. Y dice la palabra de Dios que ya tiene todo preparado, el altar. Dios permite que Abraham prepare el altar. Dios permite que ate a su hijo. Dios permite que ponga su cuchillo en su mano. Pero cuando ve que Abraham está determinado a obedecer, dice que de la voz del cielo un ángel le dice, Abraham, Abraham. Y él le dice, heme aquí. Y él dice, no le haga nada a ese muchacho. Pero en pocas palabras Abraham dice, pero tú me pediste que lo hiciera. ¿Cómo? Es que cuando tú estás conectado a la voz de Dios, Dios te puede cambiar las cosas cuando ve tu obediencia. Y dice la palabra de Dios que le dice, no le hagas nada al muchacho porque veo que me temes, que me amas y no te rehusaste a tu hijo, a quien tú amas, para obedecer a la voz que yo te he hablado. Veo que no hay nada que te limite a desobedecerme a mí. Y dice, no le hagas nada. Y dice que alzó sus ojos Abraham y miró que había un cordero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y dice la palabra que fue y lo tomó. Oiga, lo tomó. Es que él sabía. Él sabía. Hey, Dios mío, él sabía que la palabra que él dijo, Jehová se proveerá de cordero. Es que a veces damos palabras, a veces profetizamos, a veces decimos palabras, pero se nos olvida. Por eso tenemos que caminar sobre la obediencia, sacrificando todo lo que hayas que sacrificar, pero consciente de la palabra que dijiste en el principio, cuando estaba lleno de la presencia de Dios, cuando había convicción en ti, para que en el camino no mengue esa fe. Jehová se proveerá de cordero. Cuando él lo vio y no cuestionó, no dice ahí, y preguntó a Abraham, a Dios, ¿y este cordero? Sino que lo tomó y lo sacrificó en el holocausto en cambio de su hijo. Y llamó ese monte, ese lugar, Jehová se provee. Jehová provee. Jehová es poderoso. Y dice que descendieron juntos y llegaron a su casa y nadie se enteró de lo que había sucedido. Pero en el corazón de Abraham, en el corazón de Isaac, había una experiencia que lo ponía a Dios sobre todo. Sobre todo, la obediencia como sacrificio. Por eso cuando Dios ve la obediencia de Abraham, entonces él provee el cordero. La obediencia a Dios de Abraham hace que Dios provee el cordero para el holocausto.
Cuando ve Dios la obediencia de nosotros, entonces el sacrificio Dios es que lo ofrece. Ay, 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 ay. Es Dios que completa, es Dios que añade, porque Él ve la obediencia de nuestros corazones. Es Dios que trae lo que se necesita para hacer las obras de Dios, porque Él es el que se compromete contigo y Él es que es responsable de llevarte al cumplimiento exacto de lo que ya Él te ha visualizado en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que descendieron juntos. Por eso te estoy hablando sobre la obediencia como sacrificio. La obediencia como sacrificio. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso te voy a hablar ahora sobre la desobediencia. La desobediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hablamos en el libro de Primera de Reyes, de Primera de Samuel, donde habla cómo Dios escoge al rey Saúl. Dice la palabra que lo escoge entre miles y no lo escogió por su estatura, aunque era alto. No lo escogió por su belleza, aunque era bello. Lo escogió porque el pueblo decide que necesita un rey como las otras ciudades. Y dice que Dios habla con Samuel y de esta manera Saúl es escogido por Dios y ungido por Samuel. Era la voluntad de Dios. Muchos pueden decir que no, Dios quería seguir siendo su rey. Él es el rey. Pero le dio rey, le dio a Saúl. Le dice la palabra de Dios que ungieron a Saúl. Todos saben cómo fue, que se le perdieron una asna a su padre. Llegó donde el profeta, después se junta con la maná, con el grupo de profetas, profetiza. Pero era la voluntad de Dios, ya está ungido, tiene el Espíritu de Dios. Pero llega un momento donde Dios le dice: mira, ungido de Dios, ve y levántate contra Amalek, mata a todo. Mata niños, mata detestado, mata hombre, vaca, oveja, mata todo, no dejes nada. Esa es la orden de Dios, esa es la voz de Dios, del que te ha ungido, del que te escogió en el vientre de tu madre. Mata todo. Y dice que se levantó Saúl con su ejército y se levantaron contra Amalek, mataron casi a todos, pero él decide y el pueblo dejar a Agag, el rey de Amalek, y a las vacas más gordas, a los becerros más lindos y a todas las cosas, el botín perfecto, para luego sacrificárselo a Dios. Cuando Dios es un Dios de obediencia, no de sacrificio. Dios mío. Y dice la palabra que Samuel, Dios lo inquieta y está orando toda la noche. Y Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Me pesa porque se ha ido en pos de mí, se ha puesto en contra de mí, ha desobedecido la palabra que yo le dije. Y dice la palabra de Dios que Samuel ora toda la noche, luego se va al otro día a juntarse con Saúl. Y dice la palabra que cuando Saúl lo ve se llena de regocijo. Saúl, ¿usted sabe cuando la gente tiene orgullo por dentro? Que predica y baja y tú le dices: varón, Dios lo sé. Claro, amén. Adiós, yo vivo metido en la cueva ayunando, varón. Esta es la unción, el manto. Varón, su corazón está desviado todavía. Porque la humillación y el reconocer que el Dios Todopoderoso que hace a través de nosotros es que te va a mantener conectado a la obediencia y al poder de Dios. Y dice que Saúl le dice: oh, bendito el ungido de Dios. Yo fui y cumplí la palabra de Jehová. La hice tal y como tú lo dijiste y por palabra de Dios. Y dice Samuel: y ese oído de ovejas y vacas y bramidos que yo escucho, de Amalek la hemos traído. El pueblo quiso salvar lo más lindo, lo mejor, y yo traje también vivo al rey de Amalek, y todo eso lo traímos para sacrificárselo a Jehová tu Dios. Y dice, ay Samuel, le dice Samuel: aunque eras pequeños en tus propios ojos, no te escogió Dios, no te unió Dios para ser rey de Israel. ¿Por qué has desobedecido a la palabra de Dios? ¿Por qué has desobedecido al mandato de Dios? Y dice Saúl: pero ¿cómo así que yo desobedecí? Yo lo que hice fue obedecer. Yo maté a todo el mundazo. Yo acabé con todo, pero dejé al rey de Agag, al rey Agag y a la vaca. El pueblo lo tomó para sacrificarlo. Y dice la palabra que le dice Samuel: es que a Jehová no le agradan los sacrificios más que se le obedezca su palabra.
No hay nada que complazca más a Dios que se le obedezca a lo que Él dice en su palabra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, hoy Dios también te desecha a ti como rey y no serás más rey. Y dice la palabra de Dios que él se entristeció y dice, reconozco que he pecado, te pido perdón, desobedecí la palabra de Dios, perdóname. Y dice que Samuel ya no andaba más con él, ni se juntaron más nunca. Es que la obediencia a media es desobediencia. La obediencia a media es desobediencia. Dios dijo, brinca, brinca, no coge. Dios dijo, canta, canta, no reprenda lengua, adora a Dios. Sé obediente. Dios, ayúdame a ser obediente, Padre. Porque la obediencia es más que sacrificio. Porque como espíritu de adivinación, idolatría es la desobediencia y no prestar atención y obedecer a lo que Dios dice. Y ahí vemos que Dios se provee. Ay, Dios mío. A Abraham por la obediencia, Dios le provee al cordero. A Saúl por su desobediencia, Dios se provee otro rey. Ay, Dios mío. Escríbelo. Es que como dicen por ahí, es maná, no es piedra. Es palabra de Dios. Desobediencia, Dios provee otro rey. Me proveo otro rey. Abraham, obediencia, yo te proveo el cordero. Ay, Dios mío. Es que cuando tú andas en obediencia, Dios tiene que proveer lo que se necesita para que suba con olor fragante lo que Él te mandó a hacer. Dios mío, ¿qué es esto? Obediencia, desobediencia y apariencia. En el libro de Hechos, capítulo 5, hay un mover poderoso de la iglesia. Hay un mover donde los apóstoles tenían todas las cosas en común. Dice la palabra que andaban tan unánimes en un mismo espíritu, en una misma visión, en una misma cosa, en Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice que iban de ciudad en ciudad predicando y estableciendo el reino de Cristo. Y dice que los apóstolos y los que creían venían en una unidad, que traían sus heredades y la vendían y la ponían a manos de los discípulos para que todos tuvieran una misma cosa y no hubiera necesidad entre ellos. Oiga, qué lindo eso. La gente que tenía más traía lo que tenía, ellos las vendían, ponían todo lo que poseían en una mesa y entonces el pueblo de esa comunidad o de ese lugar o lo que se iban añadiendo, entonces se repartían. ¿Cuánto tiene Andrés? Andrés tiene 100. ¿Y Carlos cuánto tiene? Él tiene 15. Añádanle 85 a Carlos y póngase al lado de Andrés. Y cada uno iba tomando su parte para que cada uno tuviera todo en igualdad y no hubiera necesidad entre ellos. Eso era una cosa hermosa, era un mover. Pero dice la palabra que había un hombre llamado Ananías y una mujer llamada Zafira. Dice la palabra que ellos también estaban como que estaban, pero que no estaban. Y dice que ellos, viendo lo que estaban haciendo, tenían en su corazón el deseo de unirse. Por eso te estoy hablando de apariencia. Y dice que tenían ese deseo de unirse. Y cuando ven que están haciendo eso, él le dice a su esposa, vamos a vender la heredad también, pero vamos a guardar una parte aparte y vamos a llevar esta para que la gente vea que nosotros también estamos unánimes, para que ellos vean también y nosotros unirnos a los apóstoles. Yo creo la palabra, pero yo quiero unirme con ellos, pero con apariencia. Y dice que fueron, hicieron, vendieron, guardaron y fueron donde Pedro. ¿Dónde fueron? Donde Pedro. Porque muchas veces ven al hombre, pero no ven el Espíritu de Dios en el hombre. Ay, Dios mío. Y dice que fueron donde Pedro y le dice a Ananías, aquí está la heredad, aplaudan. Hagan fanfarria, toquen la conga, toquen la batería, el piano. Ananías trajo también su heredad. ¡Aleluya! Uno más que se une. Y le dice, y Pedro ahí. Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Tú crees que tú estás hablando con Pedro, tú estás hablando con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué vienes a mentirle, a tratar de engañar al Espíritu Santo? No era tuya. ¿Por qué la vendiste? Era tuya, estaba en tu posición. ¿Por qué tiene que robarte lo propio tuyo? Si tú no tienes la unidad que nosotros tenemos, quédate tranquilo, pero no vengas con
en apariencia a camuflajearte, a entrarte en lo divino, en lo perfecto de Dios, porque Dios lo ve todo. Ante Dios está todo desnudo. Y dice la palabra que al oír a Ananías esto, expiró y cayó muerto. Y murió. ¿Por qué? Porque vino con apariencias. Y la apariencia puede turbar a un hombre que no tiene el Espíritu Santo. Pero una gente llena del Espíritu Santo, cuando una gente viene con una palabra persuasiva, confundido, desviado de la obediencia de Dios, tú la rechazas, tú la desechas, tú la reprendes. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Y lo santo no se tiene nada con lo inmundo, con lo pecaminoso. Lo santo tiene unidad con lo santo. Y dice que muere Ananías. Luego viene la mujer que estaban tan ligados, que él le pregunta, ¿por cuánto vendieron la heredad, mujer? Por tanto. Pues también, pues tú estás tan combinada, tú estás tan convencida de la mentira y del engaño que también tú te vas. Y dice que cayó. Y fueron y lo enterraron y siguió la obra y el servicio de Dios. Amado, la apariencia te hace vestirte como cristiano. Vivir a la apariencia como cristiano, pero dentro de tu corazón y de mi corazón hay otras intenciones. Me uno a la visión, pero yo tengo la mía. Me uno a la visión, pero yo no lo hago así porque así es así, así es así. No. Es a Dios, es el Espíritu Santo de Dios, no fue a Pedro. No fueron palabras de Pedro, fueron palabras de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso cuando estamos congregando, estamos unánime en una iglesia, en una casa de fe, en una visión, éntrate completo. No te entres a media, no dejes un pie afuera, éntrate completo para que la apariencia, para que la doble vida, los dobles pensamientos inconstantes en la mente no te saquen del camino y del cumplimiento de Dios para con tu vida, que es eternamente. Jesús convidó con cada uno de nosotros por coronas eternas y se la tenemos que tirar a los pies por salvación del alma, por el cielo nuevo y tierra nueva. No convidó con nosotros para vivir en apariencia, en altivez, en orgullo, en división, sino en unidad. Por eso dice que tenían una misma cosa, un mismo sentir, un mismo espíritu en la unidad del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que usted saque y reprenda toda apariencia, Dios. Toda apariencia, sácala de mí, sácala, Señor. Que podamos hablar la verdad, que podamos andar en libertad, que podamos ser transparentes, que la gente pueda confiarte, que la gente pueda acercarse a ti, porque ve obediencia, santidad y reflejan a Dios en tu vida. No apariencia, no que la corbata hasta arriba. Yo la uso y me encanta usar mi camisa hasta el último botón. La gente me dice, hermano, usted es religioso. Digo, como usted se sienta. Lo que pasa es que a mí me gusta así. Y si a mí me gusta así, a Dios le agrada también. Porque cuando uno se cubre, cuando uno trata de agradar a Dios está más contento. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vengo, mis debilidades, con el pecho abierto, con la cadena grande que se viera afuera. Y me gusta, me encanta ponerme botón hasta arriba. Me gusta a mí. Pero no quiero decir que vengo a hacer una doctrina con eso. No, tranquilo. El que usa su suerte, que su corazón esté limpio por dentro para que la vasija esté limpia por fuera. Pero no podemos vivir de apariencia, no podemos engañar a Dios ni burlar al Espíritu Santo. Vamos a vivir entonces de verdad como Él quiere, para que su reino sea establecido en mi vida y para otros vean el reino de Dios. Pedro no forzaba a nadie ni los discípulos, traigan la heredad. No, el mismo Espíritu lo convencían lo que habían creído y a ellos se unían voluntariamente. Por eso esto no es por fuerza, sino voluntariamente a través del Espíritu Santo. Obediencia. Dios se provee el cordero del sacrificio. Desobediencia. Dios se provee rey. Apariencia. Dios mata, porque la apariencia mata. ¿Usted sabe por qué la apariencia mata? Porque tú sabes que quedaste bien delante de la gente, pero tú estás fingiendo. Yo estoy fingiendo. Hay otra vida dentro de mí que me va a culpar, me va a andar caminando. Yo prediqué bien, pero yo lo prediqué con una intención contraria a la voluntad de Dios. La palabra es para la mutua edificación, para levantar al caído, para exhortar, para que vengan los tiempos de refrigerio a la presencia de Dios, para que la gente se acerque al Dios de la gracia, Dios de la gloria, para que reciban abundantemente lo que necesitan.
y sobre todo su alma sea transformada, sea revivida en el Espíritu Santo. No es para protagonismo, no es para yo ser visto, no es para aparentar, es para ser, y que ese ser de Dios en nosotros, esa transformación de nosotros impacte a otro para que también sea en Cristo Jesús. Y quiero hablarte para terminar de la excelencia. Y usted dirá, amado, wow, ¿y qué personaje se va a hablar de la excelencia? Porque se habló de Abraham, de la obediencia, de Saúl, de la desobediencia, de Ananías, Zafira, de la unidad del Espíritu Santo, los apóstoles. Te voy a hablar de la excelencia de Jesús. Te voy a hablar donde todo comienza y todo termina, porque Él es el principio, el fin, Él es todo, Él es la eternidad, Él es el complemento. Por eso Dios dijo, ¿qué dijo el Señor? Este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Dios mío, usted sabe lo que significa complacencia. Complacencia es que plenitud me llena, porque hace lo que yo le digo, no cuestiona. Por eso Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, ni lo que me digan, ni lo que otro quiere. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y quiero leerte contigo en Hebreos 5, versos 7, 8 y 9. Y dice esta palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor y reverencia. Temor y reverencia. Y dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? Ay, Dios mío. O sea que los padecimientos míos me enseñan la obediencia de Dios. Cuando Abraham estaba padeciendo su dolor para sacrificar a su hijo, estaba aprendiendo, estaba formando la obediencia de Dios en su corazón y en su vida. Hebreos 5, capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Y dice la palabra en el 9, y habiendo sido perfeccionado. O sea, que cuando yo padezco por la obediencia, soy perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No es para los que todos dicen Cristo. No es para los que todos dicen yo soy cristiano, es para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Cualquiera puede sacrificar al Señor. Diga conmigo, cualquiera puede sacrificar a Dios. Cualquiera puede sacrificar a Dios. Cualquiera puede sacrificar a Dios. Una ofrenda, un diezmo. Cualquiera puede vender algo y darle el 10% a la iglesia. Gloria al Señor. Pero, solo los hijos obedecen al Padre. Solo los hijos obedecen al Padre. Cuando usted ve a una gente muy rebelde, muy difícil de acatar la palabra de Dios para vivirle, tú tienes que orar al Padre. Padre, revélatele como Padre. Revélatele como Padre. Revélatele como Padre. Porque cuando tú eres hijo, es un deleite estar en la casa de Dios. No es un sacrificio. Es un deleite estar en la casa de tu Padre. Es un deleite adorarlo. Es un deleite servirle. Es un deleite hacer lo que tu Padre te dice, porque ya tú eres hijo y no eres un bastardo. Ya tú no eres una gente cualquiera. Tú no eres un incrédulo, sino un hijo. Y el hijo obedece a su padre. Y el hijo quiere estar en la comunión con su padre. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y estamos, Señor, en reverencia. En reverencia y en temor. Dice que Jesús estaba en temor y en reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, para ser perfeccionado para eterna y autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Padre, ayúdanos, Señor, y siembra tu palabra en nuestros corazones, que podamos vivirla, Señor, y verla, escucharla, guiarnos por ella, Señor. Que podamos ver, Señor amado, cada día más esa transformación en nuestro espíritu. Que estos 21 días de detox, Señor amado, ha causado un despertar en mi ser, en mi vida, Señor. Y que podamos ver los frutos constantes y verdaderos y duraderos en todo el año y en el año que viene también, Señor. Padre, para que tú seas entronado en nuestra vida y podamos reflejar la excelencia de Cristo. Padre, yo te pido que bendiga cada vida en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, cada oyente, cada ministerio.
cada corazón, Señor, cada familia representada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanto mis manos, Señor, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. El Padre, yo te pido, Dios amado, que usted derrame, Señor, obediencia, Espíritu, Señor, sobre nuestra vida de obedecer, que podamos ser diferentes, que podamos marcar esta generación con la obediencia a Cristo, que podamos reflejar humildad, mansedumbre, Señor. Ato y reprendo toda apariencia, Padre, reprendida toda desobediencia. Dios amado, me apego, me abrazo a la obediencia y a la excelencia. Me abrazo de la obediencia y la excelencia. Padre, me abrazo de la obediencia y de la excelencia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, queremos dones, queremos manifestación del Espíritu, pero con la obediencia y la excelencia, eso viene garantizado porque Dios es que lo añade, Dios es que se manifiesta en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu llaga fuimos sanados. Declaramos las rodillas sanas, declaramos las espaldas sanas, declaramos la cabeza, Padre, toda atadura en la mente, Padre, todo pensamiento cauterizado es libre ahora por la palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que reciban avivamiento de tu palabra, fuego del Espíritu Santo. Señor amado, que haya un avivamiento en obediencia, Padre, poderoso eres Jesús. Señor, toca los corazones, toca la mente, trae sanidad sobre los cuerpos. Ato y reprendo todo espíritu de enfermedad que se culpan en los cuerpos, todo espíritu que ata la mente para no obedecer, todo espíritu de incredulidad se va fuera en el nombre de Jesús. Padre, que tu presencia, que tu esencia del Espíritu Santo completo habite en nosotros y que podamos ser vasijas para honra en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendice cada vida, bendice a los hermanos y oramos y bendecimos al pastor Drulal y a su familia. Gracias, Señor, por este privilegio de poder unirme a él y que él no quedó en mal ni que no cumplió, sino que cumplimos como un reino y como un cuerpo. Aquí nadie queda mal mientras haya cristianos que amen a Dios, gente de Dios, nadie queda mal. Porque el día de mañana otro, cuando yo no pueda, voy a cosechar esta siembra que hago siempre porque sé que la voy a necesitar en el camino. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Pastor Lucas, un abrazo, le amo mucho. Y a todos ustedes lo amo, cuidado.